Muy buenas tardes. A mí estas cosas me gusta empezarlas con puntualidad y creo que me han dicho que son y 31 porque yo no tengo reloj, así que casi en hora inglesa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, tanto a los que estáis aquí en esta antigua iglesia del Hospital Simón Ruiz, como los que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales en directo. Retomamos este año por fin la programación de los jueves de Cuaresma, que se vio interrumpida en el año 2020 debido a la pandemia y al COVID. Y hemos querido empezar este ciclo de los jueves de Cuaresma que tendremos a lo largo de todo el mes de marzo y el primer jueves del mes de abril, con la presentación de dos piezas que se han restaurado por parte de la Junta de Semana Santa. Sabéis que desde el año 2008 llevamos restaurando todo el patrimonio procesional de Medina del Campo, que se terminó de restaurar todos los pasos, pero ahora hay que seguir haciendo ese mantenimiento preventivo y predictivo a estas imágenes que todos los años salen a la calle y que por unas cosas o por otras pues hay veces que hay que hacer ese mantenimiento. Pero en el caso que nos ocupa hoy son dos piezas que una de ellas posiblemente sí que hubiese procesionado hace muchísimos años y la otra pues no lo sabemos. Es un Cristo, un crucificado, que el primer sorprendido he sido yo, porque cuando a mí Paco Oreja me pasó las fotos, ya veréis ahora el resultado de cómo estaba y de cómo ha quedado, pues yo pensaba que era una pieza más de finales del siglo XVII, principios del XVIII, una cosa así, por todos los repintes que tenía, y yo creo que nos hemos confundido en bastantes años, posiblemente sea de mediados del XVI esta pieza. Y la Virgen, la antigua Dolorosa de la Vera Cruz, luego os cuento la historia, pero ya voy a empezar a dar paso a los restauradores, que son los protagonistas del acto. Me acompañan esta tarde Miguel García García, sin el Ángel, perdón. Miguel García García es el restaurador de Salamanca, ha sido el que se ha encargado de restaurar el Cristo del Carmen. También nos acompaña Julián Vega Sáez, es de Valladolid y ha sido el encargado de restaurar la antigua Dolorosa de la Vera Cruz. Y nos acompaña también Leopoldo Diego Sanz, que ha sido el encargado de vestir y de confeccionar la indumentaria de la Dolorosa. Los tres van a intervenir, así que yo el primero que voy a dar paso es a Miguel, para que nos cuente el proceso de restauración del Cristo del Carmen. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas las personas que habéis querido estar esta tarde con nosotros, acompañándonos en la presentación de estas imágenes. Espero no aburriros y sí emocionaros con la presentación de esta restauración. He dividido la restauración, lo que os voy a contar, en tres pasos. El estado de conservación inicial, es decir, cómo llega la obra al taller, la metodología de intervención, es decir, qué criterios se sigue para restaurarla, y por último los pasos, algunos de los pasos referidos a la propia intervención. En primer lugar, el estado de conservación inicial. Es verdad que un poquito por la luz seguramente no os dais cuenta, pero yo sí os invito a que, no desde lejos, pero sí luego cuando acabe el acto, que os podáis acercar y valorar todos los detalles de este Cristo, porque cuando nosotros recibimos esta obra en el taller y la acompaño de estas imágenes que os quiero ir enseñando, llega en un estado de conservación donde aparentemente lo que se nos pide es que limpiemos el Cristo, ¿no? Se aprecian estas grietas en los brazos, en uno, en el otro. No presentaba dos dedos en cada una de las manos y el dedo, digamos, el dedo pulgar en una de ellas. Pero realmente lo que se propone es que se haga una limpieza, es decir, ese amarillamiento que en la pantalla yo os voy contando realmente como si lo vierais, si pudierais apreciar el detalle de la imagen. Por eso después os invito a que realmente apreciéis lo que se ha obtenido. Entonces se observa, sobre todo en las rodillas, es decir, en esos elementos más salientes de la imagen, donde ha podido sufrir más daño, se aprecian unos detalles, ¿no? En este caso,
como bien os digo, en las uniones, ¿no? En los dedos, incluso en las propias rodillas, el paño de pureza, que aparentemente es blanco, ¿no? Blanco por un repinte que tiene, pero toda ella cubierta de lo que nosotros decimos una goma laca, es decir, un barniz que con el tiempo se amarillea, oscurece, y la propuesta inicialmente era limpiarlo, rehacerle los dedos y reintegrar alguna zona que, como en el costado se puede ver, ¿no? Tenía como una aureola, es decir, este círculo que provocaba un desprendimiento perimetral de la policromía. Esta es otra foto, ¿no? De detalle. Si os intento acercar un poquito para que apreciéis este desconchado perimetral de una zona circular, aquí una grieta, otra en el brazo, esta también, esos dos dedos ausentes, aquí tres, algunos clavos en la propia corona de Cristo, y estos rozones o estos, digamos, desprendimientos que nos hacen ver, digamos, sería como una estratigrafía, es decir, comprender cómo ha evolucionado la obra en el tiempo. Se aprecian en algunas zonas la propia madera, es decir, de la estructura lígnea del propio Cristo, pero también la preparación, que sería un estuco blanquecino, y otras dos capas, que es lo que nos hace pensar que realmente pudiera valer la pena retirar este repinte, que no estaba planteado inicialmente. Por lo tanto, vemos más imágenes, ¿no? De detalle, como en esta, lo único que apreciábamos inicialmente, o por decirlo así, de forma previa, es que estaba amarillo, es decir, estaba ese tono amarillento o oscurecido, oxidado, como se podría decir digamos, en términos más específicos, pero sí nos hace pensar que hay algo más, ¿no? Veis esas rodillas, ¿no? Donde si nosotros estamos valorando retirar este barniz amarillento, ¿por qué debajo aparece un tono azulado, ¿no? En las propias rodillas. En el paño de pureza, y aquí os hago una ampliación de esta zona, este pequeño, por decirlo así, este hueco, esta laguna que brilla, realmente nos hace, es decir, poner la alarma, ¿no? Si solo lo vamos a limpiar, realmente, ¿por qué hay pan de oro debajo de esa laguna, ¿no? Entonces, es verdad que la experiencia, ¿no? También comprender cómo son los procesos artísticos te hace pensar en ¿y si debajo hay algo mejor de lo que realmente estamos viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, en esta otra zona, ¿no? Más detalles de lo que les comentaba, esa zona más o menos circular, que luego les explicaré qué es lo que había ahí debajo. Uno de los brazos, ¿no? Aquí sí se puede comprender mucho más fácilmente esa otra policromía, que esa sería la original, la que está debajo, y por lo tanto lo que nos hace pensar en todo esto es que realmente hay algo debajo que puede valer la pena recuperarlo. Esto no lo sabemos hasta que no hacemos catas, ¿no? Yo realmente en este Cristo no necesité hacer catas porque tenía tantos desprendimientos en la propia policromía que eso me hacía ver lo que les indicaba anteriormente, es decir, cómo se había construido históricamente el Cristo, es decir, había una parte original, que era el Cristo, elaborado con un estuco que protegía la madera, y posteriormente una policromía que era la que le daba ese acabado que ustedes están viendo en este momento. Pero en un momento posterior, por alguna decisión, que bien pudo ser el deterioro del Cristo, alguien decidió intervenirlo. Y lo que consideramos un repinte es aquella capa de color sobre la propia imagen que no tiene una calidad suficiente como debería tener si pensamos en el tipo de obra que estamos viendo. Es decir, un artista que es capaz de tallar este Cristo no puede hacer una policromía de cualquier manera. Es decir, consideramos repinte porque tiene baja calidad y consideramos policromía porque es acorde a un tipo de imagen como la que ustedes están viendo. Este es otro detalle del paño de pureza, y aquí se aprecia, ¿no? En esos laterales, esos levantamientos que ha habido, esas pérdidas puntuales, que aunque sí se aprecia, digamos, desgastes en zonas puntuales, pero sí nos hace pensar que hay pan de oro, hay pan de oro, hay pan de oro, es decir, la premisa era arriesgarnos a ver qué nos encontramos debajo. Vale,
más detalles, ¿no? De los brazos, las zonas de unión. Las zonas de unión, lo comentaré más adelante, son puntos de tensión, es decir, un Cristo no está elaborado de una sola pieza. Normalmente los dos brazos son el punto de anclaje donde distintas piezas de madera se componen para elaborarlo. Por lo tanto, cuando se mueve, tiene algún tipo de golpe o incluso la propia evolución temporal de la obra hace que esas zonas sean mucho más frágiles que el resto de la obra. Es algo normal en un Cristo, pero en este hemos querido intervenir de una forma, digamos, no dañina para el Cristo, sobre todo para el aspecto estético, pero sí para intentar evitar que en el futuro ese daño se pueda producir. Y les contaré más adelante. Bueno, esta primera fase termina y entonces en la siguiente, no la amplío, les digo, ¿no? El estado de conservación inicial. ¿Qué nos hace ahora cambiar de criterio, ¿no? Yo les he enseñado algunas imágenes y ahora el criterio del restaurador es el que dice: nos quedamos solo en la limpieza y realmente le retiramos esa capa amarillenta, rehacemos los dedos y ya está, o nos aventuramos en qué nos vamos a encontrar debajo, ¿no? Entonces, les cuento, metodología de intervención. Aquí es donde yo hablo con las partes que han promovido la restauración de esta obra y les digo que realmente vale la pena arriesgarse. Es decir, para mí, obviamente, es mucho más trabajo porque esto que ustedes están viendo es normalmente este tipo de daño que se aprecia en la pantalla no es consecuencia, digamos, de un rozón como se podía ver en el otro lado, ¿no? O un golpe. Normalmente este tipo de daños puede ser por aproximación de calor, es decir, un tipo de burbujas que hacen que se desprendan partes puntuales y se aprecie lo que hay debajo. En este caso se veían trozos de tela. En las rodillas sí se podía ver lo que posiblemente era el tono original, ¿no? La policromía original. Aquí se puede ver eso que les comentaba, es decir, distintos estratos de la construcción del Cristo donde se veía la madera, el estuco, en este caso, en esta foto, ese tono azulado que sería la policromía original, y lo que estamos viendo en última instancia, obviamente, digamos, por alrededor de esa laguna, que sería esa última capa, que sería la que considerábamos un repinte. Este era otro daño que presentaba en el paño de pureza, esa grieta, ¿no?, que se había formado en un punto de unión, de un ensamble de la madera. Y aquí otro ejemplo, ¿no?, que nos hacía ver si realmente el repinte cubriera todo el Cristo, nosotros tendríamos que haber provocado este daño, por decirlo así, o lo que nosotros llamamos una cata, para averiguar qué había debajo. Como estos daños ya existían, nosotros realmente lo único que teníamos que hacer era averiguar alrededor de la imagen qué cantidad de policromía realmente encontrábamos debajo para decir, vale la pena retirar el repinte, ¿no? Por lo tanto, en todos estos daños, aunque también se apreciaban daños en la policromía original, pero aquí, por ejemplo, en el caso de la oreja, se veía ese tono azulado debajo, que era el que sí hacía pensar en que realmente las zonas, por decirlo así, más externas del propio plano de Cristo tenían esos tonos azulados. Otra vez la rodilla, ¿no?, y con esa suciedad, con todas esas, incluso ya se apreciaban, ¿no?, si había restos de sangre, de lo que simula ser sangre, en el repinte, en esa policromía inferior se encontraba igualmente restos de sangre, ¿no? Por lo tanto, nos hacía pensar es decir, que debajo había otra representación, no era una capa intermedia, sino que realmente era la original. Aquí en una de las piernas, ¿no?, como ese tono además cambiaba. Nosotros hacíamos una prueba en la parte superficial y apreciábamos que en la parte inferior realmente no tenía ni siquiera esa goma laca que posiblemente hubiera tenido en toda la superficie. Y aquí sí conviene hacer hincapié en cómo nosotros veíamos la limpieza. Es decir, ustedes ven lo amarillo, ¿no? Lo amarillo sería el barniz o esa capa de protección que aplicaron en origen de este repinte. Al retirarlo apreciábamos esta capa blanca, que es totalmente diferente de la que se aprecia incluso en la parte
Eso sería lo que referimos que es la policromía original. Por lo tanto, para averiguar que si nosotros íbamos abriendo esa laguna, ven en la parte central que nosotros íbamos, lo que decimos, retiramos el repinte de forma mecánica, es decir, con un bisturí de una punta muy pequeñita vamos, digamos, de una forma casi horizontal, levantando esas lascas de repinte para que quede la capa original, que es la que está en la parte inferior. Entonces, ¿qué se apreciaba? Que realmente los daños que veíamos eran únicamente, de forma general, en aquellas zonas que realmente tenían el mismo daño en el repinte. Por lo tanto, aquí, de la misma forma, nosotros documentábamos cómo estaba inicialmente, pero al limpiar esa zona de goma laca realmente no nos aportaba nada. Era una capa blanquecina que tenía por encima de la policromía original. Ahora sí, ya vamos a lo grave. ¿Cómo se restauró esta imagen, no? Entonces, algunas de las imágenes que les he traído, que van a ver en la carpeta, estas dos lo que nos hacen ver sería una foto más o menos artística que permite ver, para que ustedes la puedan ver con más cercanía, sería, bueno, vamos a empezar desde el principio. Lo que se hizo es, como ya les he indicado, realmente el proceso es hacer una limpieza mecánica. Ustedes aquí ven esa línea en la zona de la nariz. Normalmente cuando hacemos una limpieza, los restauradores, aunque hubiera sido la limpieza química, es decir, solo retirar la goma laca, siempre se intenta generar un contraste, es decir, cómo es la parte original, es decir, aquella zona, y cómo está la parte después de intervenirla. En este caso, como es una limpieza mecánica, con el uso de un bisturí, lo que se pretendía era hacer lo mismo, es decir, la zona de la nariz sería la simetría que a nosotros nos permitiría ver cómo estaba el original, es decir, cómo llegó al taller y cómo sería la policromía original que había debajo. Para tratar con mucha más delicadeza esta obra, ya que el riesgo que tiene aplicar un bisturí, por mucha mano que tengamos, es que se pueda, por ejemplo, aquí en la ceja, que se pueda producir lo que decimos un piqueteado, o es decir, un descuido que al generar ese salto del repinte, puedas incluso picar esa zona de la policromía original. Lo que se hizo fue aplicar papetas de alcohol con algodón para que esa capa superficial reblandeciera y fuera como retirar una mantequilla. Entonces, eso lo que nos permite es que esta zona del rostro, sin apenas ser limpiada después de haber retirado el repinte, nos permite ver esa gota de sangre, esa otra gota de sangre, que seguramente con el bisturí podríamos haber incluso desgastado, solamente por la erosión. Esta es un poco la foto, que hay otra mejor en la parte posterior, donde sí se puede apreciar todavía ese daño que tiene en la parte lateral, pero sí esa policromía que hay en la parte inferior, esta policromía en las zonas que se han ido limpiando y esa goma laca que era la que estaba encima del repinte. Por lo tanto, lo que se iba apreciando debajo, claro, no había color realmente, o sea, saber que esto estaba encima y que esto que estaba debajo en un estado de conservación realmente muy apropiado para arriesgarse a poderlo sacar, pues era algo, pues digamos, merecido, es decir, el trabajo valía la pena arriesgarse para sacarlo. Aquí otra foto que podríamos comparar con la anterior, ¿no? Con la media limpieza del rostro, la misma. Esta es otra que se puede apreciar, ¿no? Esa foto de media limpieza, pero donde no se sigue un patrón concreto de simetría. Y ahora, bueno, la misma, ¿no? La que veíamos en la anterior, cómo se aprecia ese repinte que estaría en la parte superior, la goma laca y la policromía original. Así estaban las piernas. Realmente, al irlas limpiando, es verdad que eran las piernas y los brazos las zonas más deterioradas, sobre todo en la parte exterior. Los pies, donde se puede ver antes de hacer la limpieza cómo estaba de desgastado. Esta es otra foto de intervención del torso. Y ahora sí les quiero enseñar
qué había aquí debajo, ¿no? Esta sí se quedó, digamos que se permitió esperar en última instancia para ver qué nos encontramos ahí. Pues esto es un nudo de la madera, es decir, un nudo que normalmente nos extrañaría en un tipo de talla que tiene esta factura, que el artista hubiera cogido un tronco para realizar ese torso con un nudo, a sabiendas de que un nudo literalmente genera una exudación de resina, y esa exudación de resina lo que hacía era romper toda esa policromía de forma perimetral. Esto también nos permitió ver que incluso esta policromía, en este caso repinte que había encima, era una intervención que ya se había realizado en el pasado. Es decir, en algún momento de la historia este daño ya había provocado ese desprendimiento de la policromía original. Por lo que también cuando se acerquen al Cristo les invito a que vean esta zona del torso, que es la zona opuesta a la llaga de Cristo. Cómo la metodología llevada para poderlo reintegrar es primero volverlo a estucar y después reintegrar cromáticamente con acuarela para que sea discernible del original. Tendrían que acercarse mucho para ver que realmente esa reintegración se ha hecho con puntillismo, es decir, para que en este caso una imagen devocional, profesional, tenga un culto, es decir, nosotros no podemos seguir el mismo criterio que se sigue en un museo donde realmente las piezas suelen tener un estado de conservación sin muchas intervenciones, o como en este caso sería, sin muchas, reinterpretaciones o reconstrucciones, que serían, por ejemplo, los dedos o esta zona del nudo situada en la parte lateral. Esta sería cómo estaba la sección del torso, en donde iba uno de los brazos incrustados, y también para que perciban el vástago, ¿no?, que iba uniendo el brazo al propio torso. También hubo que limpiarlo, tenía ataque de carcoma, consolidarlo, etcétera, etcétera. Aquí sí se puede ver cómo estaba de deshecho el Cristo, incluso sí tenía una intervención anterior que bajaba un poco el volumen del propio brazo, es decir, que lo habían como modificado, y esto que ve en blanco es el uso del estuco en aquellas lagunas donde se ha perdido la policromía, lógicamente, ¿no? Sabíamos que lo que nos íbamos a encontrar debajo tenía muchas pérdidas. El reto era que no fueran tantas como para haber merecido la pena la intervención. Este es el mismo brazo visto desde otro punto de vista, ese vástago, ¿no?, como se recuperó también para que estuviera incrustado adecuadamente. Y aquí estos dos, eran estos dos dedos. ¿Cómo se reconstruyen? Yo lo que he pretendido es que esa uña, por decirlo así, que hace pensar en que la hizo realmente el artista, en mi caso son unas falanges planas, es decir, que si el día de mañana alguien quisiera identificar cómo se ha hecho esta intervención, esta restauración, mi intervención se diferencia del artista en que esos dedos realmente no tienen uñas, es decir, claro, intentas que anatómicamente sean lo más parecidos posibles a los originales, pero que haya una mínima diferencia para que se sepa que el artista no hizo esos dedos, es decir, lo hizo un restaurador a posteriori. Esta sería la zona de unión de uno de los brazos con ese estucado, ¿no?, y luego estaría previo a esa reintegración cromática que les decía con acuarela. Esta es otra zona del paño de pureza con esas zonas también perdidas que ustedes verán, es decir, esos tonos granates, y esa preparación que tendría previa a la aplicación del pan de oro, que lo que se pretende es testimoniar que el paño de pureza no era así, es decir, no ha llegado con todo el pan de oro a la actualidad, pero sí se documenta esos desgastes. Y esta es la clave, que es un criterio de mínima intervención dentro del Cristo, donde en esa zona del paño de pureza, en la parte posterior, es decir, donde solamente está la madera y ni siquiera tiene aplicado obviamente ni el pan de oro ni el bol, lo que se hace es un pequeño taco donde va este anclaje. Y este anclaje va a la parte posterior de la cruz, donde realmente el peso del Cristo recae en la zona, trasera del torso. Es decir, la fuerza que aplica en este caso el Cristo no está sobre los brazos, sino sobre el paño de pureza. Claro, eso evita
evita, y ojalá evite, ¿no?, que movimientos que pueda tener el Cristo no recaiga sobre la tensión de las zonas de unión de los brazos, es decir, que debería recaer sobre esa zona trasera que está en el paño de pureza. También se puede ver desde un lateral, es decir, es un tornillo que va desde la parte trasera de la cruz, que lo que hace es evitar ese daño que es tan típico en los cristos, que es la rotura de los brazos. Y creo que he terminado. Con esto, digamos que finalizo diciéndoles que este sería el estado final, pero no he querido traer fotos del estado final. Prefiero que ustedes disfruten también in situ de cómo ha quedado. Así que espero no haberme extendido y no haberles aburrido mucho. Doy paso a Julián y muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, y la segunda imagen que vamos a presentar restaurada es esta Virgen. Yo agradezco que haya venido la gente del Campillo, donde esta Virgen está en estos momentos, pero sí que les he dicho antes que yo les iba a contar una pequeña historia. Yo soy cofrade de la Oración del Huerto y la Veracruz, y la Veracruz se funda en Medina en el año 1544, y en 1582 construye su propio templo y su propia iglesia con 4 capillas, que por desgracia perdimos en los años 60 del siglo pasado. En los años 1961 y 62, esa iglesia de la Cruz se derriba y se reparte todo el patrimonio que tenía en el interior de la iglesia por la diócesis de Valladolid. Hay cosas que quedan en Medina y hay cosas que van pues por distintos pueblos. He tenido la suerte de toparme en mi camino con José Luis Rubio Willen, y la primera vez que yo le hablé de estas cosas fue en el año 2010, cuando él llegó al Carpio, y nosotros estudiando, investigando en los archivos y en los inventarios que había de esa iglesia, pues nos dimos cuenta que la cofradía de la Veracruz tenía una imagen de San Vicente Ferrer, de vestir, y que por H o por B había terminado en el Carpio. Y allí me fui a ver a José Luis y a decirle: esta imagen tiene que venir a procesionar a Medina en la celebración del 6º centenario de las procesiones. Y aquí ha estado, no ha sido la única vez que ha venido. También estuvo en el 475 aniversario de la fundación de la Cofradía de la Veracruz. Pero al Campillo, pues fue parte de lo que era la Iglesia de la Cruz. El retablo mayor que tiene ahora la Iglesia de la Asunción del Campillo era el retablo mayor de la Iglesia de la Cruz, con ese alto relieve que tiene en la parte superior de la ascensión. E incluso en los inventarios nos decía que tenía el titular de la cofradía de la Veracruz, que era un crucificado de muy buena talla y con una cruz muy labrada. Ese no sabemos si está en el Campillo o dónde está. Pero lo que sí que había en un inventario, aparte del Nazareno y lo que ahora tenéis como yacente, que en la cofradía era un flagelado, un Cristo atado a la columna, pero lo que sí que había en el inventario de esa iglesia, en una de las capillas, era una dolorosa de vestir que no sabíamos dónde estaba. Investigando también, y gracias a un cofrade de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Veracruz, al que yo le quiero saludar porque seguro que nos está viendo en directo, que es Manuel Hernández Moreda, pues él habló con gente del Campillo, y la gente del Campillo nos indicó que debajo de la torre del campanario, o de la subida al campanario, podía haber una virgen que podía corresponder con esa virgen que estábamos buscando. Y efectivamente allí nos fuimos. Estaba don Fermín de párroco en aquel momento, y por un lado nos llevamos una gran alegría porque encontramos la Virgen, pero por otro lado nos llevamos una desilusión enorme porque estaba metida en un saco de plástico, en una bolsa de plástico, de basura. Cuando la sacamos nos dimos cuenta que le faltaban los brazos, que estaban, bueno, pues en muy mal estado.
Vino la pandemia, lo tuvimos que dejar ahí, pero la intención de la cofradía y de la Junta de Semana Santa siempre fue restaurar esa imagen, aunque solo sea para la memoria de la cofradía y de la historia de la Semana Santa de Medina. Por supuesto que la Virgen va a quedar en el campillo, no nos la vamos a traer, no os asustéis. Pero sí que es cierto que nos apetecía mucho recuperar parte de la historia de la cofradía. Y José Luis, que también es un enamorado de estas cosas, pues también nos animó a ello. Yo voy a pasar ahora la palabra a Julián, que ha sido el encargado de restaurar la Virgen, después de haberos aburrido con mi historia, y que sea él el que nos cuente cómo ha ido el proceso. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Carlos y a José Luis que, bueno, por confiar en mí para esta intervención. Y bueno, es importante también recalcar que recuperar este tipo de patrimonio es mérito de todos, no solo de los restauradores, porque desde la propia gente del Campillo, que tiene mucho mérito de haber custodiado la obra durante todos estos años, hasta la iniciativa de Carlos, pasando por José Luis, para dinamizar este proyecto y recuperar un legado histórico de una cofradía extinta de hace muchos años. Pues es todo un mérito, como digo, por parte de todos. También, por supuesto, de Leopoldo, que ha sido el encargado de realizar los ataviajes. Y nada, el contexto histórico que ha dado Carlos, pues ya lo tenéis, yo no lo voy a mejorar. Yo me voy a ceñir en hablar del apartado más técnico, lo que es lo matérico, lo técnico, la restauración en sí. En principio he estructurado, al igual que mi compañero Miguel, la presentación en tanto al estado de conservación inicial de la pieza, lo que ha sido en sí la restauración y luego finalmente alguna foto comparativa, pero bueno, de una manera muy somera para que quede lo más claro posible y visual. Como decía Carlos, así es como llegó, digamos, al taller esta obra, completamente pues descuidada y defenestrada. Es una pieza un poco curiosa porque, bueno, habría que datarla, incluso atribuirla a un artista sería muy arriesgado porque, bueno, es un poco una mezcla de muchas cosas. La cabeza puede ser de una época, los brazos se ve que también son de otra, incluso el torso también es de otra época posterior. Pero bueno, se confeccionó a lo largo del paso del tiempo, ¿no?, esta imagen. Pero bueno, es una lástima en el estado en el que estaba, pero bueno, por lo menos estaba, por así decirlo. Hay que decir que bueno, pues las pérdidas volumétricas de los antebrazos podría ser lo más llamativo, pero también pues toda la cantidad de repintes que tenían en las carnaciones, en el rostro. No tenía ataque de carcoma activas, sí encontrábamos restos en algunas zonas que indican que en algún momento pudo tener algún ataque de carcoma, pero como digo, en el momento que la intervenimos, pues se encontraba sana el soporte, lo que es la... Esto es como estaba en principio. Las patologías que sufría son muy similares al Cristo que nos comentaba Miguel. También contaba con una capa de suciedad también de una naturaleza muy similar, unos barnices de goma laca de naturaleza orgánica que con el paso del tiempo cristalizan, oxidan y se vuelven amarillentos. Pero aparte también, de la misma manera, la figura tenía como dos capas de repinte que enmascaraban la suya original. Entonces la intervención en principio se planteó de esa forma: eliminar de manera mecánica también, a punta de bisturí, esas dos capas de repinte, para intentar recuperar la obra lo más fidedigna posible, cómo fue, ¿no?, cómo se concibió. También a sabiendas de que lo que encontrásemos debajo pues estuviese en un estado bastante malo, porque bueno, el origen de realizar estos repintes pues posiblemente respondía a eso, ¿no?, aunque en aquella época sin tener muchos criterios o con la mejor voluntad posible, pues repintaban de nuevo toda la carnación, pero con una calidad pues siempre bastante peor, ¿no?, que la original. Entonces sí era susceptible de ser eliminada para recuperar la policromía original.
Sí, disculpe. Esto es bueno, una foto en detalle del torso donde se aprecia un poco esas pérdidas volumétricas en los antebrazos. Esto es la parte de abajo, la zona de abajo de la pieza que tenía pues eso, restos de haber tenido ataques de carcoma bastante importantes, así como pérdidas volumétricas. Pero como digo, el soporte, bueno, luego en la intervención hablaré de que fue consolidado porque se encontraba en un estado bastante descohesionado. Esto sería a grandes rasgos el estado de conservación en el que estaría la pieza. El proceso de intervención, como digo, mi compañero lo ha explicado perfectísimamente bien, es tal cual, es a base de un bisturí con una hoja muy pequeñita, pues ir poco a poco levantando las sucesivas capas de policromía que no eran suyas. Yo en una foto las he intentado enumerar, pero igual no se ve mucho. Pero bueno, la número 1 correspondería a la más superficial, la número 2 una que había debajo y la número 3 sería la suya, la original. La 4 se ve ahí en la esquina derecha. Eso sería ya la capa de aparejo, la capa de estuco, la preparación que llevaba, la capa que va por encima de la madera que recibe el resto de capas de color. Como digo, a punta de bisturí, toda la superficie de la obra, incluso ojos, boca, cuello, se levantó de forma mecánica y posteriormente todas las lagunas que había, las partes que se habían perdido para siempre, se estucaron para imitar esa capa de aparejo original, se desestucan, se lijan, se nivelan y sobre esas luego se reintegra cromáticamente. En la base, lo mismo, consolidé a base de inyectar resinas acrílicas para devolver la cohesión interna de la madera, del soporte. También es importante este proceso porque al final es donde va a recibir el peso de toda la obra. Entonces interesa que esté muy bien cohesionada la madera ahí, en esa zona sobre todo. Entonces inyecté una resina acrílica y después todas las pérdidas de que tenía las recuperé con una resina que una vez catalizada pues tiene las mismas condiciones y la misma compatibilidad material con la madera. En el tema de los antebrazos, pues también después de un ejercicio de documentación para saber cómo podrían ser las articulaciones de esta Virgen en su origen, pues determiné que bueno, pues, sería una articulación bastante simple a juzgar por las hechuras con las que me había encontrado. Entonces simplemente saqué las zonas de unión, torneé, tallé a mano unos antebrazos que luego pues uní mediante un espigo de metal que luego Leopoldo en este caso mejoró la intervención, por así decirlo, y me recomendó que la sustituyera por otras mejores, y al final no son esas que aparecen en la foto, son unas de manera diferente que respetan más los tejidos que luego lleva puesto. La articulación, como digo, es simplemente un efecto martillo, que es lo que hace. Y por último, pues eso, las reintegraciones cromáticas y el barnizado de protección final, que consiste simplemente en eso, de manera mimética, con un criterio que también ha explicado Miguel, que es ese, es un criterio pues puramente devocional, en lo que prima más la lectura de la obra, que más que discernir qué es lo original de lo que no es original, que eso sería a lo mejor un criterio más arqueológico, museístico, pero al ser obras devocionales, pues tal vez interese más eso, el que las reiteraciones sean miméticas. Aún así, hoy en día los restauradores contamos con técnicas pues, de luz ultravioleta, por ejemplo, que nos ayudan a discernir ya dentro del taller de restauración qué es original y qué no es original. Por último, las manos, que al no tener ningún testimonio, ni ningún grabado, ninguna fotografía, ni nada a lo que yo pudiera sujetarme para saber cómo serían esas manos, el criterio que seguí fue documentarme y estudiar vírgenes de la misma tipología y de la misma época
para entender más o menos cómo podrían ser las manos que llevaría esta Virgen en su día, ¿no? Entonces lo que hice, en lugar de tallarlas yo personalmente, que siempre puedes cometer algún falso histórico que llaman los historiadores, que es, pues bueno, reinterpretar tú a tu manera unas manos en las que posiblemente pues no fueran así las del artista. Entonces yo lo que hice es seleccioné varias vírgenes de pueblos de alrededor y con el permiso de los sacerdotes y con técnicas inocuas para la obra, saqué una copia de una virgen muy similar, de una escala muy similar, hice un molde de esas manos, después una reproducción en una resina de poliéster, lo desmoldeé y de esa manera tengo unas manos lo más parecidas a lo que podrían ser las que llevará en su vida. Es, como digo, un criterio que me parece el más respetuoso dentro de que no tenía ninguna información, ningún dato de cómo podían ser esas manos. Después las policromé y las ensamblé en el espigo correspondiente en los antebrazos. Y en esencia eso sería la intervención que yo he llevado a cabo en la restauración plenamente dicha, lo que sería la restauración. Esta es una foto final de cómo quedó sin vestir y bueno, una pequeña foto comparativa que ya la mostraba en la portada y nada más, simplemente eso, esto está consentido, pero eso, me gusta recalcar que ha sido un trabajo multidisciplinar y un trabajo cooperativo entre muchas personas y eso es el mérito concretamente, yo creo, de recuperar esta pieza. Nada más, muchas gracias y agradezco su atención. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, yo he dicho que os la vais a llevar a Campillo, pero yo lo que espero es que la queráis mucho y que la tengáis muchísima devoción. Sé que tenéis procesión en Semana Santa y es una imagen que podría acompañar perfectamente a vuestro Cristo de la Agonía, ese que se daban la vuelta a los bueyes, según me contasteis, de que no, le iban a traer a Medina, pero se daban la vuelta los bueyes. Nos queda la última parte de comentar, que es la vestimenta o la indumentaria de esa Virgen. Lógicamente, en el estado en el que estaba, no sabemos cómo estaba vestida en su origen, pero nos lo podemos imaginar. Julián hablaba de que no habría que buscar el autor y la datación y demás historias. Yo me he atrevido a decir que el Cristo podía ser de mediados del siglo XVI y la Virgen no le andará muy lejos por el estilo, por ese cuello estilizado que tiene y sobre todo porque no tiene ningún postizo, no tiene ojos de cristal que se les empiezan a poner a este tipo de imágenes en el barroco, no tiene aditamentos de lágrimas en el rostro, con lo cual creemos que podría ser de la época en la que se constituye la cofradía o en la que se crea la Iglesia de la Cruz, ese mediados, finales del siglo XVI. Aunque posiblemente, como decía Julián también, la cabeza sea de una época, el tronco de otra y el bastidor de otra, posiblemente, y se hayan ido aprovechando. Como digo, nos falta por ver cómo se ha vestido y os voy a dejar con Leopoldo, que nos lo cuente. Leopoldo es presidente, hermano mayor de la patrona de Valladolid, de Nuestra Señora de San Lorenzo, y no es la primera vez que viste una virgen, desde luego, ha vestido muchas en su vida y mejor que él nadie para contárnoslo. Leopoldo. Buenas tardes a todos. Después de la intervención de los que realmente son importantes, que son los que recuperan las piezas que les tenemos aquí, yo simplemente me he limitado a vestir la pieza de la Virgen, porque claro, a veces se hacían para eso. Yo soy de la opinión de que esta Virgen en su origen podía ser de bulto redondo, es decir, que tuviera sus brazos, que tuviera su cuerpo, porque tiene muchísimas intervenciones. Y luego a la hora de vestir, me he fijado mucho en la época, que rondaba también sobre el siglo XVI, principios del XVII. Las vírgenes, dicen, son de estilo castellano, no estilo castellano, entendiendo como estilo castellano
que hay muchísimos estilos dentro del estilo castellano. Esto es una Virgen que en aquella época todavía había dinero, se empezaban a vestir porque los talleres no daban de sí a hacer tallas de bulto redondo, y entonces había muchísimos encargos y era mucho más fácil el hacer unas manos y el hacer una cabeza solamente, y el resto telas al gusto de la época. Otras veces se cometían barbaridades, y a las vírgenes que había antiguas del 14, del 15, del 16 se les cerraban los brazos, se les cerraban los pies, se les quitaba el niño, etcétera, etcétera, para simplemente vestirlas. Era un destrozo absurdo. En este caso he querido que sea un término medio de la época del 16, sin grandes oropeles y con dos tonalidades importantes para las vírgenes, aunque sea una dolorosa. El vestido o saya que lleva es un delantal saya con un pecherín, está hecho en un brocado blanco con tono oro, y el manto en un azul noche. Dos colores que son muy típicos de las vírgenes también en aquella época, y que llevan coloridos que no es el negro típico que estamos acostumbrados por algunos pueblos a verles, y que eso es del castellano más moderno, es decir, después de la guerra de invasión de los franceses, e incluso después de la posguerra española, que a falta de dinero, a falta de medios, a falta de bordados y esas cosas, se le ponía una toca de monja, un vestido de monja y un manto negro, simplemente. Pero eso no representa lo que es realmente el estilo auténtico castellano y el estilo de Castilla. Un sitio donde, si lo vemos en cualquiera de los altares que nos presiden y esas cosas, contra más hermoso es el altar, más oro lleva, más formas lleva, más elementos adquiere, porque Castilla era rica hasta que llegaron los franceses, que se nos llevaron la mayoría de las cosas, sobre todo platas, oros, candelabros, lámparas, etc. Simplemente resaltarles que lo que le he puesto es una toca blanca, muy sencilla. Esa se puede variar, puede ser en puntillas, puede ser en otros estilos más pomposos, más reinas, y lo que lleva es simplemente eso, una saya, un manto, es una virgen profesional, porque debajo tiene un espigón para poder anclar a las parihuelas donde se van, y como me dijeron también que tenía una corona, que posiblemente la tuviera otra, hemos buscado también una corona de la época. Es una corona de plata, con contrastes de plata, y que le encaja perfectísimamente a su tamaño de cabeza y a su rostro. Después de las intervenciones maravillosas que han hecho los restauradores, simplemente lo mío es el terminar la obra para que no se vean los defectos que puedan haber por dentro. Y espero que la recen mucho, que les sea muy milagrosa, y que sobre todo les doy las gracias a todos los que han intervenido, porque se recuperan piezas que estaban perdidas, piezas que muchas veces han acabado en las calefacciones o en las calderas, y se crea un patrimonio que tenemos muchísimo, y sobre todo que hay muchísimo todavía por recuperar. Muchísimas gracias, que las disfruten y que les sea muy beneficiosa para todos. Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo. Nos acompaña el prior de los Carmelitas y el párroco del Campillo, como no podía ser menos. Así que, José Luis, yo te voy a pedir que intervengas, que casi cierres el acto. Antes de cerrar, a mí me gustaría volver a daros las gracias a la gente del Campillo que habéis venido a acompañarnos esta tarde, a los miembros de las cofradías y a la gente de Medina que también está, y por supuesto al Ayuntamiento de Medina por cedernos este magnífico espacio para hacer este tipo de presentaciones. Recordaros que el jueves que viene seguimos con los jueves de Cuaresma, tendremos la presentación de la actividad Cuéntame de tu cofradía, le corresponde este año a la cofradía de la Misericordia de Jesús Nazareno contarnos su historia, sus actividades, sus pasos, lo que ellos hacen simplemente. Así que el jueves que viene os esperamos. José Luis, cierras tú. Fenomenal todo, ¿verdad? Qué bonito. Lo bueno de Padre
que mi amigo mío. Hoy, una cosa que decir, que una de las cosas importantes para todos los que estamos dentro de la devoción popular es lo que hace la Junta de Semana Santa de Medina. Aparte de estas cosas, es acrecentar la belleza. Donde hay belleza, está Dios. Fijaros, donde hay belleza, está Dios. Y la misión de los sacerdotes, que tenemos muchas y hoy más que antes, entre otras cosas, es velar por el patrimonio de nuestros pueblos o de nuestras parroquias o de nuestras ciudades. Y diréis, ¿por qué? Porque honran a todos vuestros antepasados y a todos los que viven en el presente. Lo que se mama en la tumba se derrama. Esta es la leche de la fe. Esta es la leche de la fe de nuestros antepasados. Y terminamos, que todo, David Muriel, no te había visto, pimpollo. Nos vamos a poner de pie, rezamos al Cristo una oración y a la dolorosa otra. ¿Os parece bien? Miramos al Cristo crucificado y ganamos indulgencia con: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte, clavado en una cruz y encarnecido. Muéveme tu cuerpo mal herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tu infinito amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Y no me tienes que dar porque te quiera, porque lo que espero me esperará, lo mismo que te quiero, te quisiera. Al Cristo de los Carmelitas. Y a la Virgen Dolorosa, nuestra Virgen Dolorosa del Campillo, que tiene la corona del Hijo de Dios ya, como quien dice, bajado de la cruz, y le entrega la corona a ella. Virgen Dolorosa, Virgen también de la esperanza, Virgen de la soledad, Virgen de las angustias que lleva dentro, Virgen de la piedad. Nos consagramos a ella con: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Y la bendición para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora todo mi pueblo y todos nosotros nos sacamos una foto con la Dolorosa, Pichi, tirad una foto todos los que queráis. Esperar un momento, José Luis, no te aceleres, porque yo quiero tener un detalle con la gente que ha intervenido. Miguel, simplemente para que te lleves un recuerdo, es un metacrilato con una de las imágenes más icónicas que tenemos últimamente en Medina, que es ese Cristo en brazos de la muerte, el Cristo en su mayor desamparo, de Ricardo Flecha. Julián y Leopoldo, pero también lo quiero que se lo lleve José Luis y Paco Oreja. Se me ha olvidado comentar antes, y ahora que tengo aquí a Paco, que se le ve más, el Cristo que hemos restaurado, el Cristo del Carmen, va a salir en procesión. No sabemos si este año, pero va a salir en procesión. Va a ser la cruz guía de la Real Cofradía del Santo Sepulcro en todas sus procesiones, lo cual hay que agradecer a la comunidad de padres carmelitas y a su prior, Paco Oreja. Y nada más, ahora nos hacemos las fotos que queráis. Muchas gracias.